aún no se podía hablar sobre los procesos del software en sí. Entonces, pues no sé si usted hacía referencia, era, digamos, al diagrama que yo había hecho o respecto al contenido que había puesto ahí en el Sí, trabajo. es que recuérdense que todavía estamos en etapa de análisis. Análisis es evidenciar y identificar y tratar de comprender cómo funcionan los procesos ahora en este momento, con este caso, con el problema que existe, sin necesidad de mencionar la herramienta. ¿Por qué? Porque todavía la herramienta no la hemos ni siquiera diseñado. Entonces, yo necesito identificar cómo funcionan sin la herramienta para poder, en este caso, tomar nota de cuáles son esos procesos que mi herramienta, en este caso la propuesta que ustedes van a hacer, va a solventar. Entonces, existen términos que no deben estar mencionados en ninguna de esas evidencias. Por ejemplo, ingresar usuario, ingresar contraseña, generar un reporte, mostrar consultas. Esos términos son automáticamente asociados a una herramienta de software, ¿ok? Entonces, esa terminología no puede implementarse o no podemos desarrollar ningún proceso que tenga que ver con validar contraseña, validar usuario, generar reporte, términos que son automáticamente, como les decía, que pertenecen a lo que es un desarrollo. Entonces, ya que lo tienen, le vamos a compartir. Permítame compartir aquí la pantallita para entonces vamos a ver tu evidencia. Me dijiste, a ver, cerremos acá que esta no me quiso cargar. Me dijiste que, ajá, esta es evidencia, pero ¿cuál específicamente, Cristian, te recuerda? La evidencia 3, la evidencia de formulación de proyecto de software. Actividad 3, perdón, ingeniera. Ajá, pero acuérdate que la DIVA 3 tenemos tres evidencias. ¿Cuál de ellas es? La del diseño. La segunda, la de formulación de proyecto de Ok, software, ingeniera. vamos a ingresar allí, porque acuérdate que la idea de este esquema que yo les coloqué allí es accesar rápidamente a esas evidencias que montamos allí. Ok, aquí la tenemos cargada, vamos a buscar, aquí está Cristian. Vamos a ver cuál fue la observación que tenemos aquí. No, yo no lo quiero descargar, yo lo quiero ver. ¿Por qué me manda a descargar? No entendí. Ya va, mis corazones, no entendí qué le está pasando a territorio en este momento. Vamos a iniciar. Si estoy aquí adentro, porque me saco. A ver, voy a permitir un momentico de silenciar el micrófono porque está pasando el aseo y sabe que ellos son un poquito escandalosos. Mientras termine de pasar, hacemos la búsqueda aquí. Ingeniera, pero ese no es no es mi trabajo. Entonces ya va, estoy bajando. Cristian, Cristian, ¿verdad? Mira, ese es el que descargué de Cristian, ese es el que tengo aquí. A mí sí me llamó la atención cuando yo fui a subir el trabajo, la evidencia, que había un comentario de Arnefer y él le decía, profe, ahí subí la evidencia esperando a que llene sus expectativas o algo así, pero pues no le presté mucha atención. Será algo de territorio en que nos está mezclando esta parte de las evidencias. Este no fue el que tú me enviaste, bueno, ese es fíjate que ese es el comentario que yo hice, ¿no? Sí, sí, sí.
Que ese fue el comentario que hice a esa vez. Que fíjate que no debemos colocar en este momento nada que tenga que ver con la propuesta. Y tú lo corregiste y reenviaste, ¿no? Sí, sí, ingeniera, yo ya sé, ya le había enviado. La corrección, pues. Sí, porque fíjate que esta está de fecha del 20. Entonces, esa es la que yo tengo aquí que visualizo. Fíjate que la descargué y todo. Yo decía, pero bueno, ¿qué le está pasando a territorio? Porque generalmente uno visualiza aquí, por eso se piden ese tipo de formatos. Se piden PDF o Word porque yo lo veo sin necesidad de descargarlo, porque si no, si estuviera descargando cada archivo que ustedes montan, se me llena el computador de una vez de todo ese material. Pero no, mira, no me está dejando ver los archivos. Y ese es ese es el que está, fíjate, aquí está tu nombre y aquí estás tú. Y ese es el archivo que tengo yo en este momento, que se supone que fuiste tú el que me enviaste. Tú tienes el territorio no abierto. Sí, sí, ingeniera, ¿se lo puedo volver a resubir? Sí, trata de enviarlo nuevamente, a ver si te está Listo, vale. si permite, porque ese es el, no sé si tuvo problemas en plataforma en ese momento. Aunque mira, aquí está tu nombre otra vez. Cristian, este sí es el tuyo, pero no entendí. Este es el que les iba a mostrar. Y este es el que tengo aquí en este momento, mira. Aquí dice Cristian, yo creo que este debe ser el tuyo, ¿no? Sí, ingeniera, ese es el mío. Bueno, lo bajé del segundo enlace que tengo aquí en el territorio, lo bajé de este segundo enlace. Se supone que ellos deben ser los mismos. Bueno, Bueno, sale internet, qué extraño. Ingeniera, sí, es que en ese momento pues no lo había subido con la plantilla, pero voy a volverlo a resubir con la plantilla que usted nos... ¿lo tienes en este momento allí? No, con la plantilla no, ingeniera, pues ese fue el que Bueno, yo vamos a subí, corregir, bueno, vamos a corregir este para, en este caso, como me dices tú, para explicarte mejor las correcciones que se hicieron y, y entonces cuando lo vayas a subir ya lo subas entendiendo qué fue lo que se pidió allí, listo. Listo, ingeniera, muchas gracias. Recuérdense que esta evidencia número 2 está totalmente ligada a nuestras fuentes de información. La evidencia número 2 es simplemente como una especie de modelado o de utilizar algunas de las herramientas que están allí de descripción de cómo son las personas que están involucradas en este momento con esos procesos que vamos a evidenciar. Porque en la evidencia 1 solamente son instrumentos, de diseño de instrumentos. Obviamente que allí nosotros no estamos especificando o no identificamos de ninguna parte de esa evidencia quiénes son las personas o física o cómo funcionan las personas con esa información que nos van a brindar. En ese diseño, en el instrumento, yo tengo allí esa intención con la cual voy a obtener esa información. Pero a quién le voy a aplicar ese instrumento me permite esta evidencia de identificar quiénes son las personas o mis fuentes primarias que van a estar respondiéndome esas preguntas. Si yo hice un instrumento para 3 personas, esas 3 personas deben estar reflejadas aquí en esta evidencia. ¿Por qué? Porque esas 3 personas son las fuentes a las que yo voy a accesar para que me brinden la información que necesito de esas necesidades que se están planteando en este momento en el desarrollo de esos procesos y que yo voy a solventar con mi herramienta. Ojo, muy importante, si son 3 personas que utilizo para hacer las preguntas de mi instrumento o la aplicación de mi instrumento, esas 3 personas deben estar reflejadas en esta evidencia. Debe haber una correspondencia en toda la información que ustedes montan allí, porque yo no le puedo hacer la entrevista a una sola persona y resulta que cuando voy a hacer mi match aquí en la captura y hice un diagrama de casos de uso, aparecen 4 y 5 personas allí. Yo le dije, bueno, pero aquí no hay correspondencia. Si son 4 personas que tú me estás modelando en el diagrama, ¿dónde están las preguntas? O a menos que sea el mismo instrumento para las 4, también es válido. Pero si son 4 personas, yo no creo que una sola te pueda responder si son, en este caso, las mismas preguntas. Ahí estamos desperdiciando recursos, porque no es necesario que tú a 4 personas les hagas exactamente las mismas preguntas para que te respondan exactamente lo mismo. Si yo estoy intencionalmente utilizando más de una fuente primaria, es porque esa otra fuente adicional me va a brindar información que tal vez la primera no lo contenga, no lo maneje o simplemente no sea la persona encargada de ese proceso. Y son varios procesos los que yo estoy tratando de modelar. Entonces, aquí en esta evidencia se plantearon esas tres técnicas para tratar de representar esas personas que tenemos allí. Ok.
Aquí hablamos del alcance, nuestra evidencia. Colocaste las preguntas. Ajá, que eso fue la parte que vi que había mejorado. Recuérdense que la intención de las preguntas no es generar un diálogo ameno entre las personas, no. Esas preguntas de ese instrumento tienen que estar en función de la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar, pero no preguntas directas a veces de la herramienta, sino de evidenciar que hay necesidades, que hay un problema, que hay un retardo de, generalmente, cuáles son las causas que generan la iniciativa de emplear una herramienta tecnológica. La primera es el tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que los procesos manuales siempre generan más retardo, la persona lo hace a su propio gusto, trabaja a su propio tiempo, si es hora de almuerzo ni siquiera lo toma en cuenta, si no es una persona conocida, porque también sabemos que esas roscas se presentan a veces en situaciones, entonces mucho menos dilata todos esos procesos. Y si son, en este caso, procesos que tengan que ver con atención al público, obviamente todos hemos sido víctimas de lo que es el retardo procesal en la parte administrativa, que ellos lo hacen prácticamente cuando quieren. Entonces, el tiempo de respuesta es una de las principales motivaciones para comenzar a trabajar cualquier herramienta tecnológica. Porque no va a haber excusas si tú tienes una herramienta que te genera las respuestas al mismo tiempo. Entonces, yo sé que ese tiene que haber una pregunta que esté orientada al tiempo. El tiempo de respuesta, la segunda es las fuentes de información. ¿Por qué? Porque si la persona tiene que trasladarse a un libro a buscar la información, obvio que ahí se va a demorar toda una vida. La forma como las personas pueden obtener la información automáticamente genera esos retardos. Entonces, si yo tengo la información en un sitio cerca, en un sitio de forma que la pueda tener oportunamente, obvio que el tiempo, la atención o la respuesta brindada va a ser mucho mayor. Entonces tengo tiempo de respuesta y tengo acceso a la información. Entonces por ahí uno va identificando y orientando esas preguntas de los instrumentos que empleamos. Entonces aquí vi que en este caso sí manejaste las observaciones que se hicieron y lo que se identificó aquí. ¿Qué pasa cuando estamos aquí? ¿Qué es lo que te dije, Cristian, en las observaciones que te hice? Mira, aquí dice ingresar a la página. Todavía no tenemos la página hecha. ¿Cómo se maneja en este momento este proceso que tú me quieres modelar aquí? ¿Cuál es ese proceso que quieres modelar? Chicos, discúlpenme que se escucha como que algún compañero está solicitando acceso al grupo. A ver, yo minimizo aquí. Aquí sí. Entonces sigo compartiéndote están viendo el trabajo, ¿verdad, Cristian? Confírmame, por favor, si yo estoy compartiendo. Sí, ingeniero, okay. Entonces, mira lo que tienes aquí. Tienes un administrador de página. En este momento no hay página. Esto es tal vez tu modelado para esas propuestas como quieres que se vea cuando la página esté funcionando. Cuando estemos en la parte de diseño, en la parte del modelado conceptual, que debemos hacer también estos modelados de cómo nos gustaría que nuestra página trabajara y cómo las personas van a accesar a él. Pero en este momento no hay página, Cristian. Entonces, tienes a una especialista, que es una de las personas, la terapeuta, y tienes la entrevista a las madres. Entonces, esas dos personas tienen que estar aquí, no cliente. Tiene que estar la terapeuta y tiene que estar la mamá. Como la terapeuta y la mamá no es a la página de autismo, puedes llamar, ese proceso sería consulta de información sobre autismo, porque es lo que en este momento ellas están haciendo. ¿Cómo accesan a la información del autismo? Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá en este momento? ¿Cómo la mamá crees tú? Porque obviamente en este momento que puedes apoyarte en esas preguntas que tú desarrollaste aquí, que tienen que ver cómo ella accesa a esa información, qué tan fácil puede ser conseguirla, si la información es suficiente, es relevante para lo que ella está buscando. Entonces, ¿dónde la consigue? Ah, mira, entonces eso es lo que tú tienes que reflejar aquí. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cómo hace una mamá para conseguir información del TEA? Se va a la web. Ah, entonces colocas a la mamá por aquí por un ladito y la mamá en el sistema que en este momento es buscar información de la web o sistema de búsqueda de datos del TEA en este momento. Entonces lo puede hacer en muchas cosas, lo puede hacer a través de un libro. Entonces tú colocas aquí tu primer caso de uso que hace la mamá cuando quiere buscar información con respecto al TEA, lo hace a través de una página web. Entonces tú dices, búsqueda en internet. Eso, buscar en internet es un proceso que hace la mamá en este momento. Buscar en material bibliográfico, ese es otro proceso que la mamá hace en este momento porque tal vez no tenga todo junto. Consultar a los expertos, ese es otro proceso que la mamá hace en este momento para buscar información con respecto al TEA.
Y en función de la terapeuta, cómo la terapeuta interactúa con nuestro sistema. Bueno, entonces la terapeuta puede generar informe. ¿Qué es lo que hace la terapeuta en un momento en nuestro sistema que corresponde a la información sobre el tema? La terapeuta genera informes sobre, en este caso, el trastorno del espectro autista. La terapeuta responde consultas si hay alguna persona que viene y le genera alguna inquietud. Eso es lo que tenemos que graficar aquí en este momento, Cristian. No podemos colocar la página porque eso todavía no está hecho. Esa es tu propuesta. En este momento yo tengo que aplicar, por eso les digo que nosotros con este corregir es esencial corregir porque nos va a permitir aprender. Y en este momento yo voy a simplemente modelar lo que está actual, sin sistema y sin propuesta. Y así les va a permitir a ustedes ir practicando de cómo voy a mencionar o qué nombre le voy a dar a los procesos, quiénes realmente son esas personas que yo sé que debo identificar, que son las que están interactuando ahora con el sistema. ¿Me dejé explicar de qué es lo que debemos corregir aquí en esta evidencia, Cristian? Completamente, ingeniera, sí, señora. Ok, listo. Entonces, ya sabes, ya lo montas de una vez con el formatico y vamos trabajando en función de ella. Otra cosa que les iba a compartir era lo que les dije. Ya tengo compañeros que me enviaron evidencia con respecto a ese material que tenemos de las partes de los requisitos funcionales. Entonces, vuelvo y repito, corregir es esencial porque me va a permitir a mí ir agarrando experiencia o práctica en toda esta parte que tengo allí. Yo tengo en este momento uno de los compañeros que me mostró esa evidencia. Vamos a ver quiénes están aquí. Evidencia de actividad 4. Ok. Aquí hay unas evidencias que han montado con respecto a lo que llamamos la evidencia de los requisitos funcionales y no funcionales. Vamos a hacer la práctica de corregir, a ver si hay alguno de los compañeros que está aquí presente que me autorice revisar su información. Tengo a Jenny, a Félix y a Carlos. A Lady, tú estás por allí, a Félix también. Podemos utilizar esa evidencia que ustedes enviaron para hacer correcciones con respecto a los requisitos funcionales y no funcionales. No tiene ningún inconveniente. Ok, Félix, vamos a ampliar. Entonces uno de esos que está allí, Félix no respondió. Aquí tengo requisitos funcionales. Bueno, yo no sé por qué Territorio ahora no está dejando ver las evidencias. Ahora tengo que descargar. Algo debe estar pasando en la plataforma porque esto no es normal. Pero bueno, vamos a trabajar en función de ello. Requisitos funcionales. Definimos que un requisito funcional es aquel que debe hacer mi sistema. Así sea mostrar un botoncito en la parte lateral o mostrar el menú en la parte vertical. Todas esas especificaciones son requisitos de mi sistema y eso obviamente ustedes lo determinaron a través de la aplicación de ese instrumento y el análisis de esas respuestas que los clientes dieron o que los usuarios, en este caso, porque recuérdense que nuestros stakeholders no son solo quienes mandan a hacer el sistema o el producto o la herramienta, son aquellos que también lo van a manipular, son aquellos que en realidad van a estar de día a día con la herramienta, entonces también pueden tener esas observaciones de cómo trabajan. Entonces, mis requisitos funcionales aquí tenemos, que vamos a ponerlo un poquito más grande. Esto es la evidencia, yo debo hacer mi lista de los requisitos funcionales y no funcionales que debe tener la herramienta. ¿Qué puede ocurrir en un primer acercamiento que nosotros tenemos para evidenciar estas necesidades? Que sean muy grandes o que sean muy complejas. Por ejemplo, registrar a la persona y a saber si la persona es mayor o menor de edad. Eso puede ser un requisito porque tal vez mi aplicación tenga restricciones con respecto a la edad, porque tal vez pueda tener un contenido que sea solo para adultos en alguna parte y yo debo restringir o buscar manera de generar un mecanismo que me restringe ese acceso cuando la persona se esté registrando. Entonces yo identifico todo eso allí, pero me doy cuenta que tal vez
si yo desgloso, recuérdense que debemos aplicar los principios del sistema. Divide y vencerá. Si yo tal vez desgloso toda esa sola actividad, puedo darme cuenta que tal vez allí tenga 3 o 4 requisitos de ese solo texto que acabo de mencionar. Por ejemplo, el registrar usuario puede ser es un requisito. El validar el usuario es otro requisito, o sea, validar la edad del usuario. El limitar o no, o autorizar o no, también puede ser otro requisito. Y tal vez, mire, tengo 3 requisitos de un texto donde solamente evidenciaba uno. Entonces, y vuelvo y repito, la práctica nos va a permitir a nosotros ser un poco más objetivos al momento de listar esas necesidades. Registros funcionales, acceso seguro. Acceso seguro es como muy amplio cuando digo aquí feliz esta parte de acceso seguro. ¿Por qué? Porque acceso seguro es tener el equipo en un lugar adecuado, tener una fuente de poder adecuada, no tener cosas que les puedan... Tiene mucho que ver con la parte donde está ubicado el equipo computacional, tiene que también mucha parte que ver con las personas que ingresan al espacio donde está el equipo computacional, tiene que ver con perfiles de usuario, o sea, la parte de acceso seguro es muy compleja. De todas esas características que puede tener un acceso seguro, ¿cuál evidenciaste tú que dice el cliente que necesita ahí? Que el cliente necesita contraseña, entonces es otra cosa. Eso es validar acceso. Validar acceso con usuario con contraseña. Entonces hay que tratar de ser como lo más detallado posible en esas partes allí. Entonces acceso seguro es muy amplio. Tenemos que decir de ese acceso seguro qué va a ser nuestro sistema. Porque si yo tengo una política de acceso seguro que solamente entran al sitio de la computadora las personas que están autorizadas para ello, eso es acceso seguro. Pero eso no lo puede manejar mi sistema. O sea, no tiene mi sistema forma o la aplicación que tú vayas a hacer forma de regular quién entra o sale de una habitación. Entonces, cuando me hablas de acceso seguro, identifica qué elemento de ese acceso seguro le vas en este caso, tú aplicar a tu herramienta. Y ese es el requisito que tú tienes que colocar allí. Solicitar cita, obvio, vamos a solicitar la cita. ¿Qué necesitamos para hacer una cita? Un usuario registrado. Entonces, se debe ingresar los datos personales del usuario. Entonces, antes de solicitar la cita, yo primero tengo que tener un usuario registrado, porque si el usuario no está registrado no le puedo dar una cita. Entonces, el orden también influye en la manera como nosotros tenemos esa percepción de la ejecución de los procesos. Entonces, un requisito funcional, registrar usuario. Registrar usuario es un requisito funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un espacio en mi aplicación donde yo le pida los datos a las personas para que hagan su registro por primera vez. Recuérdense que registrar es por primera vez. Ya lo demás simplemente es validar que esa persona realmente exista. Entonces, allá hay dos cosas. Yo debo registrar al usuario y debo validar a ese usuario. Cuando yo registro es por primera vez y llenan todo ese pocotón de información que siempre solicitamos. Cuando yo valido es porque esa persona ya existe y yo simplemente voy a comprobar que realmente la persona exista. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ya estamos registrados en alguna página y entramos a nuestro correo. Nuestro correo nos valida, no nos registra. Eso lo hace una sola vez. El registro se hace solamente una sola vez, que somos nuevos. Entonces, ese registro lo hicimos cuando se hace por primera vez, se llama registro. Cuando se va a comprobar si existe o no, es lo que llamamos validar. Entonces, allí hay dos procesos que debo tener antes de generar la cita o agendar la cita. Listo. Ok. Debe ingresar los datos personales del usuario, ya lo dijimos que es la parte del ingreso y la parte de validación. Solicitar la cita. ¿Quién solicita la cita? La persona viene a hacer una cita. Solicitar cita es, en este caso, uno de los requisitos que la persona... pero entonces, ¿quién va a solicitar la cita? Solicitar la cita de parte del usuario. ¿Qué quiere decir? Que al solicitar la cita yo debo tener también disponible tanto los datos del cliente o del usuario como los datos de la agenda. Entonces, yo no puedo solicitar una cita si no tengo la agenda disponible. No sé si a ustedes les ha pasado cuando empiezan a llamar a solicitar algún servicio médico y dicen, pero es que no hay agenda. Pero yo estoy haciendo el proceso de solicitar la cita, pero la agenda no existe. Entonces, antes de hacer la solicitud de cita, también debo tener disponible la agenda. Entonces, de generar la agenda o actualizar agenda o verificar agenda. Esos procesos, fíjense que nos vamos dando cuenta a medida que empezamos a trabajar la terminología de nuestro sistema, de nuestra aplicación, que van surgiendo
porque en este momento tal vez cuando hice estos requerimientos no lo evidencié, pero ahora, sí, profe, tiene razón, es eso, porque ya nosotros ya empezamos a trabajar aquí nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad de abstracción, y mucho tiene que ver con el que nosotros debemos empaparnos y conocer bien el proceso donde nosotros vamos a desarrollar la aplicación. Por eso les dije que esta parte, en la área en que ustedes están, se habla mucho de lo que es la transdisciplinariedad. Nosotros vamos a tener que comernos el cuento, como quien dice, empaparnos bien de lo que debemos programar, porque si no vamos a tener muchas dificultades. Y es muy incómodo estar todos los días molestando a nuestra fuente, a nuestro cliente, a cualquiera de los stakeholders que van a formar parte de nuestro proyecto, solicitándole información por una, por dos, por tres cositas, porque a medida que yo voy dándome cuenta, mira, me faltó este dato. Es importante, entonces, por eso, les repito, por eso se hacen estos procesos de integración con nuestras personas interesadas en el proyecto. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí que de una u otra manera yo me involucre en lo que están haciendo y pueda tener información que no es necesario molestarlos a ellos para hacerlo. Entonces fíjate que ya vamos teniendo, todos los que te voy explicando deben estar incluidos allí. Debo generar la agenda, debo actualizar esa agenda, porque no solamente debo generarla, porque hacer la agenda es decir, mira, aquí está, son estos días que vamos a trabajar y estos son los médicos que están disponibles en estos horarios. Pero entonces resulta que esa es la del mes pasado. ¿Qué pasa con...? Ya yo la creé y creé tal vez la de este mes. Pero entonces resulta que la de este mes me llegó un médico nuevo o me extendieron los horarios de trabajo y yo tengo que incluir esas modificaciones dentro de esa agenda que está aquí. Entonces ya la agenda está creada, está generada, pero también debo actualizar esa agenda. ¿Por qué actualizo agenda? Porque para poder realizar todos los cambios necesarios y las personas que vayan a solicitar la cita puedan visualizar esas nuevas modificaciones que se realizaron. Entonces ahí vamos otras más. Tenemos a generar la agenda y actualizar agenda. Se solicitó la cita. Cuando solicitamos la cita, ¿qué proceso se genera? La cita asignada a la persona, listo. Solicitar la cita, lo vi allí, claro, ok. Cuando me hablas de contacto con la organización, recuérdese que cuando yo digo un requisito es una acción. Esto tiene mucho, fíjate que lo que tiene aquí solicitar está bien escrito de la manera de que yo tengo la acción y tengo el qué. Generalmente estos requisitos se expresan como que si fueran un caso de uso. O sea, yo debo dar la acción porque se supone que estos son procesos que mi sistema va a desarrollar. Entonces yo tengo que decir con un verbo, como una acción, qué es lo que va a hacer. Por eso aquí la parte del acceso seguro, o sea, es muy amplia. Entonces, ¿qué hablamos del acceso seguro? Bueno, si yo voy a generar una contraseña aleatoria, entonces la contraseña aleatoria. Si se lo voy a pedir al usuario, entonces el usuario me da su contraseña. Entonces, ¿qué mi acceso seguro que voy a hacer? Validar contraseña, validar usuario. Esos son mecanismos de lo que yo llamo acceso seguro que mi sistema puede hacer. Porque recuerden que las funcionales son los que el sistema va a desarrollar. Yo no puedo regular cosas que estén por fuera, pero sí lo puedo colocar como un requisito no funcional que yo puedo en este caso sugerir como en este caso analista para que me mantenga en este caso una mayor en este caso prioridad en cuanto al límite de las personas o a la limitación de personas ajenas a lo que corresponde al área de la tecnología, porque pueden vulnerar el sistema y eso ya no es forma de que el sistema lo regule, pero simplemente las partes no funcionales son, recuérdense, aquellas características, condiciones, eventos que pueden limitar la acción de mi sistema. Entonces, cuando me habla aquí de contacto con la organización, no entendí. ¿Qué significa la parte de contacto con la organización? ¿Estás allí, Félix? ¿Nos podrías explicar qué es esta parte de contacto con la organización? Información de la organización. Entonces eso significa visualizar, en este caso, ¿cómo llaman ellos? La historia, la visión, la misión, la información. Bueno, visualizar información de la organización. Visualizar significa poder mostrarla a los usuarios. Entonces, recuérdense que tiene que estar allí el término acción. Puede ser visualizar, puede ser mostrar, puede ser disponer, puede ser organizar,
de manera visual que los usuarios puedan en este caso accesar a la información de la información. Entonces aquí en esta parte, obvio, puede ser mostrar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a manejar esa información es simplemente cargarla y que el usuario la pueda ver. Requisito funcional, mostrar información de la organización. Eso es un requisito que en este caso mi cliente quiere que esté allí, que la gente sepa quién es la información de la empresa, a dónde vamos y qué es lo que queremos. Conocer avances del caso, listo. Para yo mostrar un avance de un caso, esta es la parte legal, estamos en el bufete, la persona tiene que validarse. Ya vimos que arriba hay una función que se llama validar usuario. Perfecto, no tengo que repetirla tantas veces como la necesite, sino que la misma es la que va a servir para todo el sistema. Yo valido un usuario. Para mostrar el avance del caso, la persona tiene que obviamente tener un caso ya disponible allí y su caso creado. No vi en ninguna parte donde se le crea el caso al usuario. Entonces, yo no puedo mostrar un avance del caso si yo no he creado el caso. Generar el caso, crear el caso. Yo asumo que la parte de la creación del caso es colocar todos los datos que sean pertinentes a esa situación o a ese caso de la parte que se va a manejar en el bufete. Entonces, fíjense todo lo que va saliendo, porque ustedes identificaron esto a la primera y yo sé que entonces ya yo les voy a ir apoyando a la parte de a nivel tecnológico cómo lo podemos expresar. Vuelvo y repito, los avances del caso yo no los puedo mostrar si no lo he creado. Entonces, antes de mostrar los avances del caso, yo tengo que crear el caso. Y crear el caso, generar el caso, registrar el caso, que es el nombre que debemos darle a aquellos eventos que son por primera vez dentro del sistema. Entonces, debo registrar el caso. Para yo registrar un caso, obviamente que la persona ya tiene su cita agendada. Entonces, vamos en este caso, en buen orden donde está ya toda la parte de la cita y ya lo tenemos listo. Debemos crear ese caso para yo poder mostrar los avances del caso. ¿Por qué? Porque aparte de crear el caso, yo tengo que validar el caso. Ay, mira, la persona es esta cédula, tal. Ah, bueno, pero ella puede tener 2 y 3 casos abiertos. Eso es válido dentro de un bufete de abogado. Entonces, yo debo validar el caso específicamente que ella necesita. Entonces, yo registro mi caso y debo validar mi caso antes de mostrar el avance. Porque el avance es simplemente aquella descripción donde el abogado llegó, incluyó allí la información nueva que se le generó de algún proceso que haya hecho en alguna de las instituciones y el abogado, mira, le tocó ir a la parte judicial, allá le dieron una respuesta, el abogado llegó, buscó el caso de la compañera, de la persona, actualizó la información y lo montó allí. Entonces, la usuaria quiere saber cómo va su caso. Entonces la usuaria llegó, pidió una cita, obviamente que solicitó su cita, llegó, solicitó su cita, su documento, validamos a ese usuario. Señora, pero de los 3 casos que usted tiene activos, ¿cuál desea? En el caso que tenga 3 activos, si solamente tiene uno, listo, y accesamos a ese caso que está allí. Mira, aquí dice que la última modificación o actualización, ¿qué quiere decir eso? Que antes de yo mostrar el avance del caso, yo tengo que actualizar la información del caso. Porque un avance es algo que ha cambiado. Y en ninguna parte tampoco veo, no se evidencia esa parte, ese requisito funcional de actualizar el caso. ¿Qué quiere decir actualizar el caso? Que la persona o el abogado en este momento, o si está presencialmente con ella, le está mostrando la información y tiene que actualizarla allí, o simplemente el abogado escaneó el documento y lo colocó allí como un documento de PDF. Mucho más fácil para ellos, se ahorran la parte de tener que escribir tanto. Y colocó el nuevo avance ahí en una hoja escaneada, PDF, y simplemente se lo leyó a la cliente. Entonces, fíjense que de la parte de conocer el avance del caso, ya se nos están generando otros requisitos. Y así van a ser todos. Colocaron su lista y entonces empezaron a imaginarse, porque realmente esta es una parte de abstracción. Abstracción es esa capacidad que tienen ustedes como analistas y que van a desarrollar muy bien de evidenciar las cosas que están en su contexto y llevarlas en este caso, a un modelado. Aquí lo estamos haciendo a través de una plantilla. Estamos trabajando con una plantilla no una lista. Pero todos esos diagramas que nosotros y que ustedes han desarrollado desde la etapa inicial forman parte de ese proceso de abstracción. Porque ya nosotros
ya sabemos que las personas son un caso, es un actor, ya sabemos que lo que ellos hacen se llama caso de uso, ya identificamos que todo eso se ejecuta dentro de un marco, de un sistema, y eso es modelar, y eso es su capacidad de abstracción. Entonces, ya llegamos aquí, me di cuenta que solamente el proceso de conocer avance genera automáticamente otros requisitos. Yo debo registrar el caso, yo debo validar el caso, yo debo actualizar ese caso. Porque si yo voy a mostrar un avance, obviamente tiene que haber cambiado, porque si no, no es un avance, sigue siendo el mismo, en este caso el mismo está donde está. Ah, la persona quiere ver el avance y resulta que el abogado está incapacitado, no pudo trasladarse a ningún lado a seguir con la gestión. Entonces, listo. Conocer el avance, generalmente nosotros no lo conocemos, ya sabemos que el avance existe. Yo simplemente voy a revisar avance del caso. Entonces, también debemos ir manejando esa terminología, esas palabras con las cuales nosotros vamos a relacionarnos mucho. Yo no lo conozco porque la persona ya lo conoce. Nosotros vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a verificar, vamos a comprobar. O sea, son términos que tienen que ver con un antes y un después. Entonces, aquí no conocemos el avance. Aquí revisamos el avance del caso. Listo. Entonces, yo puedo revisar avance del caso y entonces ahí la persona o el abogado o la misma secretaria que está allí o hasta el mismo usuario a través de la aplicación incluye sus datos, se valida su usuario, se valida su caso y puede evidenciar qué avance hay con respecto a su caso. Él revisa, la persona revisa los avances del caso. Muy bien, ya incluimos varios allí. Me quedé con la duda del contacto de la organización. Esta parte de contacto con la organización me imagino que debe ser mostrar las informaciones de contacto o visualizar los datos de contacto de la empresa. Entonces, el contacto con la organización, recuérdate que el identificador o el nombre que le has dado hace falta el verbo. ¿Qué quieres hacer tú con los contactos de la organización? Mostrarlos, visualizarlos, evidenciarlos. Entonces, debemos emplear el término aquí en la definición. Mostrar contactos de la organización. O generar no, porque eso ya existe. Simplemente estamos visualizando. Hay que colocar allí visualizar contactos de la organización. Pero ese contacto está de una vez asociado a mostrar la información de la organización. Entonces, es redundante. Ya no hace falta el contacto, porque obviamente que todo lo que diga de información de la organización forma parte de su contacto también. Y fíjense que tenemos un chat con el abogado. Entonces, ¿qué va a hacer con el chat del abogado? Nosotros tenemos que disponerlo para que la persona lo pueda emplear. Entonces, para nosotros poder trabajar con el chat del abogado, nosotros generamos el chat del abogado. Generar, hace falta allí el verbo. Generar chat con el abogado para que la persona pueda disponer de esa herramienta en línea y poder generar una comunicación, en este caso así, síncrona con la persona que le está manejando el caso sin necesidad de que ella se pueda trasladar. Su cita la puede agendar de forma virtual y su cita puede ser atendida también de forma virtual. Simplemente ella le va a preguntar o la información que necesite con respecto al especialista lo puede hacer a través de esta herramienta en línea novedosa. Y entonces generamos chat con el abogado. Obviamente que generar el chat implica todo lo que tenga que ver con la parte de conexión, la visibilidad, el registro de la persona, la conexión, establecer su conexión y ya. Si la idea es hacerlo a través de la aplicación, eso debemos colocarlo allí, ese nombre que sea respectivo a él. Listo. Vámonos con los requisitos no funcionales. Requiere correo y contraseña. Si yo necesito una contraseña, lo necesita para entrar al sistema. Entonces, si yo voy a emplear el sistema en alguno de esos requisitos no funcionales que estoy mencionando, dejaron de ser no funcionales. Porque si el sistema lo va a validar, entonces eso lo hace el sistema y automáticamente pasa a ser un requisito funcional. Entonces, esta parte del correo y la contraseña forman datos de registro de ese requisito funcional que acabamos de mencionar, que hay que colocar allí del registrar al usuario y forman parte de esos datos del registro. Entonces, eso no es funcional. Eso es un requisito funcional. Agendar cita requiere revisar la disponibilidad. Lo acabamos de decir, Feli. Entonces, eso tampoco es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque verificar la disponibilidad, generar la disponibilidad y actualizar la disponibilidad de la agenda lo hace el sistema. Entonces, esto no es un requisito funcional tampoco. Me dice, el tiempo de revisión de datos es de 30 minutos para mantener la legalidad de los datos. Cuando hablamos de tiempo de revisión,
puede ser que nosotros pongamos un timer, o sea, un tiempo de, pero es que si el texto, si la persona quiere ver su archivo, ya se lo guió, ya validamos sus datos y la persona no es de una lectura rápida, sino que es lectura lenta y resulta que ella no recuerda lo que le dijo el abogado la semana pasada y se va a sentar a leer todo su expediente. Está en todo su derecho porque ya se lo guió, ya se validó, ya ella es una persona autorizada para ver su propio expediente. Yo no puedo limitarle a ella un tiempo en este caso de uso. O en su defecto, podemos trabajar con un timeout que me dice, pasaron 20 minutos de inactividad con muchas de las páginas que nosotros tenemos que están verificando que la persona no haya dejado abierto el dispositivo y con su contraseña y todo, porque a veces eso ocurre. Entonces, con medida de seguridad, entonces se coloca un tiempo de acceso a la información. Hemos visto que tienes 20 minutos sin ningún tipo de acción en la página, vamos a cerrar o continuar y le damos la opcióncita, así como también nos hace Sofía, que nos dice, ya tenemos tanto tiempo sin uso, tú deseas que continuar o cancelar. Eso es una ventanita, en este caso por seguridad, eso es por una parte de ese acceso seguro que mencionaste al principio, también eso es seguridad, que la persona no pase o se le olvidó o abrió el archivo y lo dejó allí abierto y entonces cualquiera puede venir a curiosear esa información. Entonces, por seguridad, es más, 30 minutos yo creo que es mucho. Yo creo que en 5 minutos una persona que no tenga acceso a movimiento es porque la persona se fue, se le olvidó, dejó eso abierto ahí. Porque si yo estoy sentada leyendo, obvio que yo no voy a pasar más. Y si me dice, me salió la paginita, bueno, 5 minutos salió el mensaje, la ventanita y me dijo, 5 minutos sin acceso, desea continuar, listo, clic, le di continuar y él volvió a tomar otra vez ese cronómetro de tiempo. De esa manera nosotros garantizamos que sea realmente la persona la que lo está. Bueno, no, obvio, no podemos garantizar que sea realmente la persona, pero al menos que la que lo abrió y acceso a esa información esté al menos en contacto con el dispositivo. Eso es un requisito funcional, porque eso lo puede hacer el sistema. No depende, eso obviamente depende directamente de lo que el sistema hace. ¿Qué puede ser no funcional? Políticas de acceso seguro como lo acabamos de mencionar allí, qué sé yo, solamente ingresan al espacio las personas autorizadas, listo. Necesitamos, porque vamos a levantar aquí archivos que son muy pesados, imágenes de muchas, qué sé yo, puede haber expedientes que tienen 200, 300 páginas y eso es un peso considerable en capacidad de almacenamiento. Entonces, un requisito no funcional y es que debemos decirle que entre las características mínimas de dispositivos hardware debe haber, qué sé yo, 16 gigas para que la persona pueda montar el expediente completo. Yo se lo voy a partir por fechas y ella lo va montando por fecha. O sea, ya esas son cosas que si hace mi sistema pasan a ser funcionales. Mantener actualizadas las redes de contacto. Eso lo hace el sistema. ¿Por qué? Porque tú tienes que ingresar a la página o en este caso si lo vamos a hacer a través de una web, yo tengo que ingresar a través de la web para poder tener actualizada esa información. Y eso lo hago a través de accesar a la web. Entonces, como lo está haciendo el sistema, no es un requisito no funcional. Gestionar los datos de la empresa, eso es funcional porque eso lo hace el sistema. Mantener una base de datos de los avances del caso, eso es funcional porque eso lo hace el sistema. Actualizar esta parte que acabamos de mencionar forma parte tal vez de la gestión de la secretaria o del mismo abogado y eso lo hace el sistema. Todo lo que haga el sistema pasa a ser funcional. Mantener requisitos de privacidad para las apps móviles. Ajá, yo quiero mostrarle a mi cliente la capacidad de que pueda visualizar, puede hacerlo a través de una página o puede hacerlo a través de una app. Eso ya ustedes van a ver con cuál de las dos herramientas lo van a trabajar. Pero entonces, la privacidad forma parte de un requisito del sistema. Nosotros debemos garantizar que esa sea esa persona la que lo está haciendo. ¿Cómo lo puedo garantizar? Primero, con su usuario y su contraseña, obviamente, ahí hay uno de los primeros mecanismos de seguridad que nosotros tenemos. Porque tal vez no todo el mundo tenga ni su mismo nombre. Lo ingresé por cédula, no lo voy a hacer por un usuario. Tiene que colocarme su cédula. Fíjense que hay páginas donde la información es tan importante y privada que te piden 3 campos y eso no hay ningún problema que sea así. Yo te puedo pedir la cédula, te puedo pedir la fecha de nacimiento y un correo.
y la contraseña obviamente que la vas a incluir. O como están haciendo muchas apps ahora que trabajan con un servicio del detector de huellas, pero no todo el mundo tiene un teléfono con detector de huellas. Entonces yo tengo que pensar en aquellos que tal vez no lo poseen. Entonces la idea es llegar a todos esos recursos. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, yo verifico esos tres campos. Ah, mira, yo te voy a mandar al correo una clave dinámica. Bueno, tampoco exageremos tanto, ¿no? Todo va a depender del nivel de seguridad que ustedes necesiten. En ese caso, las claves dinámicas, obviamente que la parte financiera es súper importante a nivel de seguridad y debe mantener todos los estándares posibles y habidos por haber en la parte de seguridad. Y eso forma parte del sistema. ¿Qué no puede entonces? Pero hay poquito, entonces no vi ningún requisito, todos son funcionales y no vi ninguno funcional. ¿Cómo identifico yo un requisito no funcional? Entonces vuelvo y les repito, ustedes llegan aquí y buscan aquí requisitos no funcionales y buscan ejemplo. Debemos aprender a hacer búsqueda, no la primera información yo voy a considerar que es la única. Requisitos no funcionales, ejemplo de requisitos no funcionales. A ver, vamos a escribir aquí. A ver, vamos a ver una página, la primera que consigamos, que me dé algunos ejemplos que tengamos. Son requisitos que tengan que ver en el área donde ustedes van a aplicar. Entonces, es complicado yo decirles qué requisitos no funcionan tengo porque yo tendría que conocer dónde van a hacer la herramienta, o sea, dónde la van a implementar y esos detalles en cuanto a seguridad, confiabilidad, disponibilidad. Que un requisito no funcional, que nosotros vayamos a hacer una herramienta que trabaje para Windows 10 y el equipo del computador trabaja en Windows 7. Eso es un requisito no funcional, porque el sistema operativo no depende de lo que yo voy a desarrollar. Pero si mi sistema, si mi aplicación la hice, por ejemplo, la trabajé con las últimas versiones de los desarrollos de los lenguajes de programación, recuérdense que toda esa gente está casada con lo que son derechos de autor y obviamente me va a indicar, mira, un requisito no funcional es tener sistema operativo Windows 10 o superior. ¿Por qué? Para que el sistema funcione correctamente. Eso es un requisito no funcional. Pero por eso les estoy diciendo, o sea, es complicado que les mencione algunos específicamente en el área que ustedes van a desarrollar porque tendría que conocer cada uno de los espacios. Que necesitamos, lo hicimos bajo una aplicación web. Y entonces en mi aplicación web sabemos que los navegadores más usuales son Chrome y Mozilla. Y resulta que la persona tiene Opera o la persona tiene Brave, por ejemplo, en el caso mío que me encanta Brave y tiene limitaciones en este momento con muchas de las extensiones. O la persona trabaja con el Edge, que viene de una vez directamente con el sistema operativo y ella trabaja con su Edge. Entonces resulta que esos son sistemas, en este caso navegadores, browsers, que tienen limitaciones en cuanto a extensiones, porque nosotros lo hicimos bien bonito, bien desarrollado, lo trabajé para que en Chrome funcionara bien. Y resulta que la persona lo único que tiene es Mozilla porque son políticas de la empresa. Cuando obviamente son diferentes las formas como cada uno de ellos maneja los containers, los navegadores, en este caso los contenedores y los elementos de visualización. Por eso ustedes se han dado cuenta que a veces cuando ingresamos a Sofía Plus me dice, de la barra arriba siempre está el mensajito que nos dice que es importante que trabaje con Chrome la versión y el navegador Mozilla con la versión. ¿Por qué? Porque esas son características, son browsers que ya traen las últimas novedades de visualización, de conexión, de mostrar, en este caso, todas esas potencialidades visuales que nosotros desarrollamos en nuestra aplicación y de seguridad, y resulta que si trabajan con un navegador diferente o una versión anterior, pueden tener conflictos. Entonces, eso es un requisito no funcional, porque va a depender lo que yo vaya a hacer con lo que tenga realmente las personas, o en este caso el espacio donde se van a trabajar. A ver, mire, aquí tenemos ejemplos. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con 100.000 usuarios. Es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque yo hago un sistema, pero mi sistema me dice, ay, mira, resulta que ya mis clientes aumentaron y yo lo puedo tener para 5 o 10.000 clientes y él puede trabajar correctamente sin ningún inconveniente. Ay, pero entonces resulta que ya los clientes llegaron a 50.000 y me doy cuenta que en el dominio que yo compré para montar la página, me dicen que nada más tenía una preferencia para 10.000 usuarios. Y entonces resulta que ya mis usuarios crecieron. Eso tú debes colocarlo allí. Entonces,
la persona dice, el sistema, el sistema tiene capacidad para una concurrencia de 10.000 usuarios según el dominio comprado. Listo. Hay que crecer la cantidad de usuarios. Entonces eso es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque ahí sí tendría que yo migrar a otro servicio que me pueda dar concurrencia de mayor cantidad de usuarios conectados. Si ustedes van a tener usuarios que van a estar revisando al mismo tiempo la información. Ojo, no es el mismo documento, pero sí la misma base de datos. Cualquiera puede tener acceso allí. Que se puso lento, que la página no carga, que la página se cae. Esos son requisitos no funcionales porque mi sistema sigue trabajando bien. Que el servicio, la conexión que a la cual está brindando tenga limitaciones, no es no funcional. Entonces, esas son recomendaciones que se hacen a los no funcionales. Tener una conexión a cierta cantidad de usuarios, tener un tiempo de respuesta, también forma parte de la eficiencia. Y aquí hay, fíjense, permisos con respecto a los usuarios que ingresan. Fíjense lo que tenemos aquí. Permisos en la parte de seguridad industrial. ¿Qué quiere decir esto? Requisitos no funcionales. Obviamente que si yo voy a trabajar con un sistema que va a estar en constante uso, acuérdense que eso genera calor y los equipos tecnológicos deben estar en un lugar adecuado. Yo no voy a tener mi equipo tecnológico parado o disponible allá en un huequito donde tiene muchos libros, donde no ingrese el aire para que se esté refrescando, aunque sea con el ventilador que tiene. Ni siquiera le ponga un aire acondicionado porque esos equipos deben estar totalmente en un espacio frío. Y esos son requisitos no funcionales. ¿Por qué? Porque esas son características externas de mi sistema, pero que yo debo considerarlas allí. Señores, mira que hay un requisito no funcional. Debemos tener una temperatura adecuada para que los equipos funcionen correctamente. ¿Por qué? Porque obviamente en nosotros el equipo genera calor, el equipo está totalmente, siempre va a estar alguien revisando, nunca va a estar inactivo, entonces ese calor, si no tengo los espacios adecuados, obviamente va a llegar un momento en que me pueda deteriorar las condiciones de mi hardware. Y esto, así como les dije, revisen, no es la única, hay muchas páginas que existen y que les pueden, mira que hay ejemplos de requerimientos de producto, capacidad de memoria, idioma, porque resulta que tal vez ustedes, el bufete, tenga casos en inglés. Y entonces eso puede ser un idioma, un requisito no funcional. ¿Por qué no funcional? Porque yo lo hago en el idioma en que estoy desarrollando, como maneja en este caso en Colombia, lo hicimos en Colombia. Pero el cliente te está diciendo que tienes que darle una opción a que la persona que venga en inglés también pueda ver el sistema en inglés. Y así como tenemos páginas que nos dicen en la parte de arriba, selecciona el idioma. Pero entonces eso ya es no funcional, porque mi sistema no es el que va a decir que vamos a arrancar en inglés, no, eso lo va a hacer el usuario cuando lo necesite y lo requiera. Yo simplemente le pongo la opción ahí para que él seleccione eso. Entonces, nosotros vamos a trabajar en idioma español nativo. Ya si se maneja un cambio de otro tipo de idioma, lo colocamos como no funcional porque eso no va a depender directamente de la ejecución de mi sistema, sino cuando el usuario simplemente lo cambie. Entonces, revisen diferentes ejemplos para que les puedan ustedes permitir organizar esa parte de los requisitos no funcionales y funcionales. Entonces allí mencionamos un poco, Tom Cristian, el video queda grabado de todos modos para que puedas revisar y ir organizando un poquito esa parte del informe. Y revisar los no funcionales y de cuál de ellos aplica al espacio donde tú lo vas a desarrollar y enlístalo allí. Tal vez nosotros, vuelvo y les repito, es normal que sea la primera, no identifiquemos a nivel tecnológico esos requisitos, porque ya requisito es tomar necesidad y convertirlos al idioma, por decirlo, a nuestra área tecnológica. Entonces, la práctica es lo que nos va a permitir ya llegar como una lista de chequeo y chaca, y marcarlos todos de una vez. Pero eso hay que hacerlo con práctica. Entonces, no se sientan frustrados en la primera, no los identifiqué, porque vuelvo y les repito, para eso estamos aquí, estamos aprendiendo. Entonces, el corregir me va a permitir a mí aprender. Nosotros somos personas que manejamos estos enfoques de aprendizaje constructivistas, es decir, haciendo y corrigiendo y vamos mejorando. Entonces, desen la oportunidad igual de poder equivocarse, revisar y volver a montar lo que ustedes tengan allí de evidencia. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la información que se manejó el día de hoy. ¿Quedó todo claro? Ok, Félix. Entonces,
ya sabes cómo se trabaja allí, vamos a orden y juicio. Muy bien, John. Entonces, ya vamos a colocar la asistencia. Igualmente, muchachos, entonces detengo aquí la grabación.